Frankenstein o el moderno Prometeo, de Mary Shelley. Adaptación de David Montserrat. Capítulo 1. La llegada de Elizabeth. Víctor Frankenstein nació en Ginebra, una ciudad de Suiza, en una familia distinguida y respetada. Su padre, que había sido un juez famoso, se casó mayor y dejó de trabajar para dedicarse a su esposa y a la educación de sus hijos. Los Frankenstein eran muy conocidos y queridos en toda la ciudad. Víctor tenía 2 hermanos pequeños y era un niño muy feliz. Cuando tenía 10 años, sus padres le dieron una noticia importante. «Víctor, hijo mío, ya sabes que mi hermana murió hace unos meses», empezó a decirle el padre. «Sí, papá, me puse muy triste por su hija, la prima Elizabeth», respondió el niño. «Pues bien, tu tío se quiere casar con una señora italiana. Me ha escrito para pedirme que cuidemos de Elizabeth». «¿Adoptaréis a Elizabeth?», preguntó Víctor. «¿Será nuestra hermana ahora?». «No, Víctor», sonrió dulcemente su madre. «Nos encargaremos de su educación y vivirá aquí, pero continuará siendo solo tu prima». Al cabo de algunas semanas, el padre de Víctor viajó a Italia para ir a buscar a Elizabeth. El día en que los dos llegaron a casa de los Frankenstein, se celebró una gran fiesta. Elizabeth era una niña preciosa, alegre y dulce. Todo el mundo en la casa, la familia y el servicio sintió enseguida un gran afecto por ella. Fue una buena compañera de juegos para los hermanos pequeños, Ernest, de 6 años, y William, de 1. Elizabeth era la favorita de la madre, que quería que la niña se casara con Víctor cuando fuera mayor. El padre les dejaba leer libros de su biblioteca. No les prohibió ninguno. El chico prefería los libros de historia, mientras que Elizabeth escogía novelas románticas y de aventuras. El muchacho también pasaba largas horas con Henry Cleveland, su mejor amigo del colegio. A Víctor le gustaban mucho las ciencias, sobre todo desde que un buen día, cuando tenía 15 años, vio caer un rayo sobre un roble que se quemó por completo. «Papá», le preguntó todavía tembloroso, «¿por qué ese rayo ha podido destruir el árbol con tanta facilidad?» «Porque un rayo es una descarga eléctrica tan grande y potente que lo quema todo allí donde cae». Este hecho hizo nacer en Víctor un gran amor por el conocimiento, de modo que empezó a hacerse preguntas sobre la vida y el mundo y se dedicó a buscar las respuestas en los libros. Su padre y él construyeron un aparato eléctrico y consiguieron atraer rayos, haciendo volar cometas de alambre. En una ocasión, su padre lo inscribió en unas conferencias que se hacían en la ciudad. Hablaban los científicos de más renombre del país. Pero Víctor se puso enfermo y solo pudo asistir a la última conferencia, que trataba de química y que despertó en él un vivo interés por esta materia. Así fue su infancia, llena de amor y alegría. Pasaron los años, Víctor era feliz, rodeado de una familia y de unos amigos que lo querían. Ya sabía alemán y griego antiguo, además de latín e inglés. Había leído todos los libros de ciencia de los autores griegos y latinos, de la extensa biblioteca de su padre. Pocas cosas tristes pasaban en los muros de la mansión de los Frankenstein. El padre se encargaba de la educación de sus hijos y la madre les daba la alegría y los juegos que necesitaban para crecer felices. Pero aquella felicidad se acabó de golpe porque una terrible desgracia cayó sobre la familia. Nadie podía imaginar que un mundo tan dichoso y tranquilo pudiera terminar en tragedia. Capítulo 2. Una desgracia familiar. Los padres de Víctor, que ya tenía 17 años, habían decidido que completara su educación en la Universidad de Ingolstadt, al sudeste de Alemania, cerca de Múnich. La Facultad de Medicina de esta universidad se considera en aquella época una de las mejores del mundo. Fue entonces cuando Elizabeth cogió la escarlatina.
Se pasó muchos días en la cama y toda la familia sufría por ella. Por suerte, poco a poco fue mejorando y al final se curó. Pero la señora Frankenstein se contagió. La enfermedad la debilitó mucho y como no se acababa de recuperar, todos temían lo peor. Al final los médicos confirmaron que estaba muy grave y que iba a morir. Como estudiar en Ingolstadt suponía irse muy lejos de casa, Víctor decidió retrasar el viaje por la enfermedad de su madre. La salud de ella empeoró. Un día, cuando comprendió que se estaba muriendo, la buena mujer mandó llamar a Víctor y Elizabeth. «Hijos míos, no estéis tristes», les dijo. «He sido muy feliz y me he sentido muy querida por todos vosotros. Doy gracias a Dios por ello. Solo lamento no poder ver cumplido mi mayor deseo». «¿Qué deseo, tía?», preguntó Elizabeth con un hilo de voz. «Veros casados», dijo la madre, con una sonrisa triste. Ese era el gran deseo de la señora Frankenstein. Los dos jóvenes se querían y hacían una buena pareja. Aquella misma noche la madre de Víctor murió y la alegría de los últimos años dio paso a la tristeza. Una tristeza que se quedaría en aquella casa para siempre. Víctor aplazó otra vez el viaje a Ingolstadt para estar junto a su familia en esos días tan tristes. Poco a poco Elizabeth fue ocupando el puesto de la madre tal como ésta le había pedido en su lecho de muerte. Era dulce y trabajadora y siempre tenía palabras de consuelo para todos. Al cabo de unos meses, Víctor comprendió que dejaba a sus hermanos pequeños y a su padre más confortados, gracias a los buenos cuidados de su prima. Ya podía irse tranquilo. El día de la partida quedaron atrás su pasado y su infancia. El chico contemplaba el futuro con ilusión. Al llegar a Ingolstadt, alquiló una habitación que estaba cerca del desván del edificio. Al día siguiente se dirigió a la universidad. Lo primero que hizo fue hablar con el profesor Krempe, que daba clases de filosofía natural. Este le dijo que las teorías que el joven había estudiado estaban superadas y eran inútiles, y le dio una lista de libros para leer. Krempe añadió: «La semana que viene hemos organizado unas conferencias sobre filosofía natural y el profesor Waldman hablará de química. Te aconsejo que asistas a ellas». En estas conferencias, Víctor conoció al profesor Waldman, que le causó muy buena impresión y lo animó a continuar trabajando. «Si bien es cierto que lo que has estudiado son conocimientos antiguos», le dijo Waldman, «tienes una base científica sólida. Ahora es necesario que leas mucho». «Gracias, profesor», dijo ilusionado el joven. «Le prometo que estudiaré con ahínco». Capítulo 3. Los primeros experimentos. Víctor cumplió su promesa. Iba a todas las clases y aprovechaba cualquier rato libre para estudiar. Leía los libros que le dejaba el profesor Waldman y también los que encontraba en la biblioteca. Pasaba horas y horas estudiando, tantas que se olvidaba de escribir a su familia. Solo se acordaba cuando recibía una carta de su padre o de Elizabeth. Así pasaron 2 años. En verano no regresaba a casa porque no quería interrumpir su trabajo. En el profesor Waldman encontró a un verdadero amigo que mostraba gran alegría con los progresos que el joven hacía en los estudios. «Querido Víctor», le dijo el profesor un día, «eres un alumno admirable. Nunca había conocido a un estudiante como tú. En 2 años has hecho los estudios universitarios de 4. «Gracias, profesor», contestó el joven, «pero no es necesario que me felicite. Las ciencias me interesan mucho, por eso estudio con tantas ganas. Ya lo veo, ya lo veo. Y también me doy cuenta de que no duermes suficientes horas, ¿verdad?» «Tienes razón», dijo Víctor, «pero...». «No hay peros que valgan», lo interrumpió el profesor. «Creo que te preocupa algo y me gustaría ayudarte. ¿Qué te inquieta?» «Hace 4 años descubrí la fuerza del rayo», respondió el chico. «Fue una tormenta durante una excursión. Mi padre me enseñó algunas cosas sobre ese fenómeno. Entonces me enamoré de las ciencias». «Sí, lo comprendo», dijo el profesor.
La electricidad es una fuerza prodigiosa, pero aún no se sabe demasiado sobre ella. Aunque hay algo más, ¿verdad, Víctor? El muchacho vaciló un momento, pero finalmente decidió explicar sus preocupaciones al profesor. Hace 2 años murió mi madre. Los últimos días de su enfermedad me obsesioné mucho. No quería que se muriera. Me hubiera gustado tener conocimientos para devolverle la vida. Víctor no pudo contenerse y se puso a llorar. Hacía mucho tiempo que no expresaba sus sentimientos. «Cálmate, hijo», dijo Waldman. «Eso no puede ser. La muerte se lleva a las personas que quieres, pero ellas quedan en nuestro recuerdo. No es posible devolverles la vida». Aunque Víctor le dio la razón, cuando llegó a su habitación volvió a pensar sobre el tema. El recuerdo de su madre era doloroso, la echaba mucho de menos. Estaba decidido a continuar investigando. Quería descubrir los secretos de la vida y no se detendría, costara lo que costara. Compró material de laboratorio y lo subió al desván. Se pasaba semanas enteras allí trabajando sin parar, sin acordarse de comer y dormir. Cerrado en la habitación y con las cortinas echadas, ni siquiera sabía si era de día o de noche. Apuntaba en una libreta todos los pasos que daba. Si se equivocaba, también tomaba nota, y si el experimento era un éxito, continuaba. Pero llegó un momento en que dejó de progresar. «Ya sé qué pasa», pensó. «He estudiado química, física y otras ciencias, pero apenas tengo conocimientos de anatomía. ¡Qué gran error!». Al día siguiente, en la universidad, empezó a asistir a clases de anatomía. Al cabo de unos meses ya dominaba la materia. Decidió practicar con cuerpos de animales. Los abría, estudiaba sus órganos y experimentaba con ellos. Reconstruía músculos y conectaba nervios y los cubría con piel. También fabricó un aparato especial para hacer pasar la electricidad a los cuerpos. Y de todo tomaba nota. Víctor estaba tan absorbido por su trabajo que dejó de ir a clase y de escribir a su familia. Su padre y Elizabeth estaban preocupados porque no respondía a sus cartas. Un buen día consiguió hacer latir el corazón de un perro muerto. No se lo podía creer. Aquel cuerpo inerte que tenía sobre la mesa vivió durante unos segundos. Por fin decidió dar el paso más importante: hacer pruebas con cuerpos humanos, a pesar de que la ley lo prohibía. Por eso decidió hacerlo a escondidas. Salía de noche y se dirigía a los cementerios para desenterrar cadáveres. Como él solo no podía cargar con todo el peso, cortaba las partes que necesitaba. Hizo muchos viajes, protegido por la oscuridad y la niebla. Si alguien lo hubiera descubierto, se habría horrorizado al ver que llevaba un brazo o una pierna. Estaba tan obsesionado que no se daba cuenta de la monstruosidad de lo que hacía. Víctor continuaba haciendo experimentos. Empezó a unir los trozos de cuerpos que había cogido del cementerio. Era un trabajo difícil. Unía huesos, ajustaba nervios y arterias, recomponía músculos. Al final, reconstruyó el cuerpo entero de un hombre. Era enorme y la desproporción de sus miembros lo hacía horrible. Su piel amarillenta apenas cubría los músculos y las arterias que quedaban debajo. Una vez concluida la reconstrucción, Víctor decidió hacer pasar electricidad por aquel cuerpo. Capítulo 4. La criatura monstruosa. Víctor estaba muy nervioso. Encima de la mesa del laboratorio tenía aquel cuerpo gigantesco que medía casi 2 metros. Con mano temblorosa accionó el mecanismo que transmitía la electricidad. Al momento, el aparato se puso en marcha. Los cables se calentaron y el cuerpo recibió una fuerte descarga eléctrica que lo hizo temblar. Había chispas y fogonazos de luz por todas partes. Cuando Víctor desconectó el aparato, toda la habitación se quedó a oscuras. La luz de la luna iluminaba débilmente la mesa donde el cuerpo continuaba con sus sacudidas. Entonces vio que el pecho del ser que había creado subía y bajaba regularmente.
respiraba. El joven puso el oído sobre él y notó los latidos del corazón. A continuación se acercó a la cara y olió su aliento pestilente. De repente la criatura abrió un ojo y después el otro. También abrió la boca para respirar. Víctor dio un salto asustado, mientras él se movía y se levantaba de la mesa. Era grande, muy alto y ancho de hombros, pero desproporcionado. Tenía los brazos demasiado largos y la cara era horrible. Víctor sintió horror y repugnancia por el aspecto del ser que había creado. Fue consciente de que había dado vida a un monstruo y le entró mucho miedo. La criatura levantó los brazos y se dirigió hacia el muchacho. De su boca desfigurada salió un sonido gutural. Víctor se puso a gritar y corrió hacia su habitación. Allí se encerró con llave. Estuvo paseando por su dormitorio durante mucho tiempo, sin conseguir tranquilizarse. Finalmente, debido a la intensa emoción y a que hacía demasiados días que no dormía lo suficiente, el cansancio lo venció y se quedó dormido. Se despertó al cabo de muchas horas entre pesadillas. Tenía miedo de que el monstruo lo encontrara. Por eso salió de la habitación y se escondió debajo de la escalera del patio. Al amanecer, decidió huir de la ciudad. Víctor caminó durante todo el día y llegó a una posada de las afueras de Ingolstadt, en la que solía parar la diligencia. Se detuvo y se quedó con la mirada fija en una diligencia suiza que se acercaba. El carruaje se paró justo donde se hallaba el joven, y al abrirse la portezuela apareció Henry Clerval, su amigo de la infancia, quien al verlo exclamó: «¡Mi querido Frankenstein! ¿De verdad eres tú?», le preguntó. «¡Dios mío, qué sorpresa!», y se abrazaron. «Henry», dijo Víctor sorprendido, «no lo entiendo. ¿Por qué estás aquí?» «He venido a buscarte», respondió Henry riendo. «Eres un mal hijo. En tu casa sufren porque no les escribes nunca. Saben que estás bien porque el profesor Wallman les envía cartas de vez en cuando». Los ojos de Víctor se humedecieron. Las lágrimas no tardarían en rodar por sus mejillas. Henry pensaba que Víctor se alegraba de verlo y continuaba hablando como si nada. «Tu padre me pidió que viniera a rescatarte. ¡Qué sorpresa verte nada más llegar!». Entonces Henry se fijó en la cara del muchacho. «Pero, mi querido Frankenstein, no me había dado cuenta del mal aspecto que tienes. Estás muy delgado y pálido y parece que lleves varios días sin dormir. Además, estás temblando». Henry tuvo tiempo de sujetar a su amigo, que se caía al suelo. Lo llevó a la posada y le pidió al hospedero que le trajera algo de beber. Una vez reanimado, Víctor se puso a llorar. Nada podía consolarlo. «¿Qué pasa, Víctor? Me estás asustando». «Henry, lo que he hecho es horrible. Yo, en el desván, los animales y... ¡oh, Dios mío!». Henry pensó que en aquel estado Víctor no podía viajar a Ginebra para estar junto a su familia, de modo que decidió regresar con él a Ingolstadt. Estaba más cerca y su amigo tenía que descansar. Cuando llegaron a casa, Víctor se puso muy nervioso. «Sube tú primero, pero ten cuidado, y dime si hay alguien», le dijo a Henry. «Pero, ¿quién quieres que haya, amigo mío?». «No subiré hasta que me asegures que no hay nadie en casa, ni en el desván, por favor». «De acuerdo», accedió Henry. «No sé de qué tienes miedo, pero lo haré. Espérame aquí abajo». Para dejar tranquilo a su amigo, Henry inspeccionó la habitación y el desván. «No hay nadie en tu dormitorio, Víctor. He buscado también en el desván y no he encontrado nada». Lo ayudó a tumbarse en la cama. Víctor estaba muy enfermo, tenía fiebre y desvariaba. Henry se quedó a su lado día y noche, cuidándolo y tranquilizándolo cuando lo veía asustado. Pasaron las semanas y los meses. A veces parecía que el chico mejoraba, pero al día siguiente recaía. No le dio ninguna explicación a su amigo de por qué se encontraba en ese estado, porque estaba avergonzado. Henry esperaba a su lado pacientemente. Escribió a la familia Frankenstein para decirle que Víctor estaba enfermo, pero no les habló de la causa ni de la gravedad.
Solo les explicó que era mejor que no viajara. Capítulo 5. La carta de Elizabeth. Pasaron 2 años. Aunque Víctor había recaído unas cuantas veces, iba mejorando, pero su salud todavía no le permitía moverse mucho y el viaje a casa de su padre se había retrasado demasiado. Al menos los suyos ahora no sufrían porque Henry les escribía regularmente. El señor Frankenstein pensaba que su hijo estaba enfermo de los nervios porque había trabajado demasiado. En las cartas lo animaba a que se cuidara y descansara para restablecerse. Víctor recuperaba la salud, pero no el buen humor. El terrible secreto que guardaba lo ponía muy triste. Hablaba poco y tenía miedo de la oscuridad y las sombras. Pero una mañana la alegría volvió a iluminarle la cara cuando su amigo entró en la habitación con una carta. «Víctor, traigo una carta de Elizabeth». «Ay, Elizabeth, mi querida Elizabeth, léemela, amigo mío, por favor, deprisa». De acuerdo. Veo que la quieres mucho. Dice que todos están muy bien de salud y que les gustaría recibir una carta escrita por ti. Vaya, parece que están un poco cansados de que me las dictes. Henry sonrió. Puede que les escriba, respondió Víctor animado. Me encuentro bastante mejor y ya no me despierto tanto por las noches. Continúa, por favor. Ahora tienen una criada que se llama Justine Moritz. Es una chica de origen humilde a quien ya conocían. La quieren mucho y les hace mucha compañía. Se ocupa de tus hermanos, sobre todo de William, el pequeño. Qué buena noticia, me alegro de verdad. Me parece que intentaré escribirles. Muy bien, Víctor, dijo Henry. Ahora que tienes más ánimos, quizá podrías volver a la universidad y estudiar de nuevo. ¡No!, gritó, acordándose de repente, cómo lo había trastornado su experimento. No volveré a la universidad ni a estudiar. Estoy harto de aquella habitación y de aquella ciudad. Me parece que estoy preparado para volver a casa. Perdóname, dijo Henry, no quería disgustarte, pero estoy de acuerdo contigo. Volvamos a Ginebra y empecemos una nueva vida, amigo. Capítulo 6. Un asesinato en la familia. Una vez decididos a marcharse, los dos jóvenes empezaron a preparar el viaje. A pesar de que Víctor estaba todavía débil, hicieron las maletas y compraron los billetes y se despidieron de los profesores. Cuando ya lo tenían todo dispuesto, recibieron una carta del señor Frankenstein. Víctor la abrió. Mientras la leía, su cara fue perdiendo el color. Empezó a temblar y finalmente el papel se le cayó de las manos. «¿Qué pasa, Víctor?», le preguntó Henry alarmado. Está muerto. ¿Pero qué dices, Víctor? ¿Quién está muerto? William, gritó Víctor con las manos en la cara. Lo han asesinado. ¿Qué?, gritó incrédulo su amigo. ¿A tu hermano pequeño? ¿Pero por qué? ¿Quién ha podido hacer esa barbaridad? Los dos amigos decidieron marcharse enseguida. Durante el viaje, Víctor le explicó los detalles a Henry. Mi padre y mis hermanos se fueron de excursión. Los acompañaban Elizabeth y Justine. Parece ser que los dos chicos se apartaron del grupo, pero mi padre pensó que no irían muy lejos. Como iban juntos, no se preocupó. Víctor guardó silencio un instante. Estaba temblando. Empezaba a tener una terrible sospecha, pero no lo quería creer. Entonces añadió: al atardecer vieron que llegaba Ernest solo. Les contó que él y William se habían separado hacía rato y que creía que su hermano ya había regresado. Lo buscaron, pero no lo encontraron. Al día siguiente continuaron buscando, con la ayuda de la policía y de la gente del pueblo. Víctor no pudo seguir leyendo. Cogió la carta que llevaba en el bolsillo y se la dio a Henry para que supiera cómo encontraron el cuerpo sin vida del pequeño. Estaba junto a la orilla del río, entre unas rocas. Sabían que lo habían estrangulado porque tenía moratones en el cuello. Además, le habían robado un broche muy bonito que su madre le había dejado como herencia y que siempre llevaba encima. ¡Qué barbaridad! No me lo puedo creer, dijo Henry. Víctor no decía lo que pensaba. No puede ser. Ya hace 2 años que el monstruo desapareció de mi vida.
Además, seguramente murió a las pocas horas. No puede ser, es imposible. Cuando llegaron a Ginebra, seguía obsesionado con aquellos tristes pensamientos. Como era demasiado tarde, las puertas de la ciudad estaban cerradas, así que tuvieron que pasar la noche en un hostal de las afueras. Estaban muy cerca del lugar donde habían encontrado muerto a William. Víctor quiso echar una ojeada por allí, solo. El sol se había puesto, pero todavía había luz y el cielo se estaba cubriendo de nubes. De repente un rayo lo cegó. A continuación una sucesión de rayos iluminó durante breves instantes el paisaje. Entonces vio una silueta entre las rocas de la orilla del río. Quizá era un caminante perdido, pero un nuevo rayo le permitió verlo mejor. Era un ser inmenso y deforme, el monstruo. El Víctor comprendió que su criatura había asesinado a su hermano pequeño. Cuando el siguiente rayo iluminó el lugar, la figura había desaparecido. Al volver al hostal, el joven encontró a Henry esperándolo. Este se asustó al ver la mala cara que tenía su amigo, pero pensó que estaba afectado por haber visitado el lugar donde habían encontrado a su hermano. Y lo dejó tranquilo. Víctor tampoco dijo nada. El secreto que guardaba y el miedo al monstruo lo atormentaban. A la mañana siguiente, Víctor y Henry fueron rápidamente a casa de los Frankenstein. Encontraron a la familia destrozada. Todo el mundo lloraba. Nadie fue capaz de decir nada. Únicamente se abrazaron emocionados. Víctor había soñado un reencuentro con su familia muy diferente. Entonces decidió contárselo todo a su padre. Tenía que confesar su pecado. «Papá, lo siento», sollozaba. «Sé quién lo ha hecho y...» «Nosotros también lo sabemos, hijo», respondió el señor Frankenstein. «Y todavía no nos lo podemos creer. Ayer la detuvieron». «¿A quién?», preguntó sorprendido. «A Justine Moritz. Ya te había hablado de ella, ¿verdad? Trabajaba de criada en casa y creíamos que quería a Williams». «¡Oh, Dios mío!», exclamó el padre. Víctor no entendía nada. ¿Era posible que el monstruo que vio fuera una ilusión? «Pero papá, ella es inocente, estoy seguro». «Hijo, tienes muy buen corazón, como tu madre». Cuando registraron la habitación de la chica, en el bolsillo de su chaqueta encontraron el broche que siempre llevaba tu hermano. «No quiero hablar más de eso, por favor». Víctor se calló. No se atrevió a contar la verdad, aunque estaba seguro de que condenaban a la persona equivocada. Él sabía que Justine no era culpable. Entonces decidió hablar con Elizabeth. «Querida, ¿qué podemos hacer? Tenemos que demostrar que Justine es inocente». Elizabeth le cogió las manos y le dijo: «Víctor, me alegro de que pienses como yo. Yo tampoco creo que la criada haya asesinado a tu hermano. Vayamos al juicio. Estará contenta de que creamos en su inocencia». Capítulo 7. Un juicio injusto. Al día siguiente amaneció nublado. Víctor y Elizabeth fueron muy temprano al juicio. Querían sentarse en primera fila para que Justine los pudiera ver bien. La sala se llenó enseguida de gente que quería seguir el juicio de aquel caso tan horrible. Muchos tuvieron que quedarse fuera. Cuando el juez entró, todo el mundo guardó silencio. El abogado de Justine, el fiscal, ya estaban en sus asientos. Entonces hicieron entrar a la chica, a quien acompañaban dos alguaciles. Era una muchacha muy joven y menuda. Era guapa, pero las penas la habían envejecido y tenía una expresión triste y cansada. Parecía no haber dormido nada. Cuando el público empezó a insultarla, se encogió en su asiento. «¡Asesina de niños! ¡Colgadla en la horca!», gritaban. «¡Silencio!», ordenó el juez. «¡Silencio o haré que todo el mundo abandone la sala! Alguacil, apunte los nombres de las personas que alboroten». El público se calló. Elizabeth aprovechó para mirar a Justine y dirigirle una sonrisa. Quería mostrarle que la consideraba inocente. Empezó el juicio. Al principio la gente no entendía nada, porque se utilizaba un lenguaje difícil. La propia Justine parecía desorientada. Al cabo de un rato el fiscal se levantó.
Todo el mundo prestaba atención. ¿Es usted Justin Moritz?, le preguntó con voz potente. Sí, sí, dijo Justin con un hilo de voz. Responda más alto, por favor. ¿Trabajaba en casa de los Frankenstein hasta ayer? Sí, señor, como criada y niñera. ¿El día de la muerte de William Frankenstein estaba usted cerca del lugar del crimen? Sí, señor, yo informé a la policía, respondió la chica sollozando. ¿Es cierto, señorita Moritz, que los policías encontraron este broche en el bolsillo de su chaqueta?, le preguntó mientras lo mostraba al público. Sí, señor. ¿Este broche era de William Frankenstein?, la interrumpió el fiscal. Sí, era suyo, pero por favor, ahora recuerde lo que hemos hablado antes y piense bien la respuesta. ¿Asesinó usted a William Frankenstein? Elizabeth apretó muy fuerte la mano de Víctor. Justin bajó la cabeza y respondió muy bajito, pero todo estaba en silencio y su respuesta se oyó claramente. Sí. Víctor se estremeció. No podía ser. Él había visto al monstruo en la orilla del río. La chica no podía haber asesinado a William. Todo era muy confuso. Elizabeth profirió un grito y la gente también se alteró. El juez dirigió una mirada severa al público, que se calló enseguida. Continúe, señor fiscal, dijo el juez. Gracias, señoría, respondió el fiscal, y se volvió hacia Justin. ¿Confiesa, pues, haberlo matado? Sí. Entonces la gente estalló de indignación. No hubo manera de parar los gritos y los insultos. Al cabo de un rato el juicio continuó y finalmente el juez dictó sentencia. Justin Moritz ha confesado un crimen horrible. Nada podrá compensar a la familia Frankenstein, pero las leyes son claras. Solo hay un castigo posible por cometer semejante acto. La condeno a morir en la horca. Los hombres no perdonamos su crimen. Ojalá Dios lo haga. Y así terminó el juicio. Justin parecía no darse cuenta de nada. Elizabeth lloraba y Víctor no dejaba de repetir «No, no, no». Una vez en la calle, Elizabeth le dijo a su primo «Vayamos a ver a Justin a su celda. No me puedo creer que haya sido ella». Tuvieron que sobornar a los carceleros para que los dejaran entrar en la celda. La habitación era pequeña y oscura y la muchacha estaba en un rincón. «¡Justin!», gritó Elizabeth. La chica se levantó y corrió a abrazarla. Víctor se quedó en una esquina. «Justin», empezó a decir Elizabeth, «yo confío en ti». La prisionera se puso a llorar todavía con más desesperación. Entonces se dio cuenta de la presencia del muchacho. «Usted es Víctor Frankenstein, ¿verdad? Lo recuerdo de cuando era pequeña. Siento mucho la muerte de su hermano. Yo... Amiga mía», la interrumpió Elizabeth, «¿por qué has confesado el asesinato en el juicio? Estoy segura de que no fuiste tú. He estado a punto de decir la verdad, pero no podía». «¿Qué quieres decir?», preguntó nervioso Víctor. «Yo no maté a William». «Estaba segura», exclamó Elizabeth, mientras Víctor se ponía blanco como el papel. «Entonces, ¿por qué lo has confesado? Dentro de poco te colgarán. Cuando encontraron el broche, me detuvieron. Les dije que no sabía por qué estaba en el bolsillo de mi chaqueta, pero no me creyeron». «Sigo sin entender por qué has confesado el crimen», insistió Elizabeth. «Lo he hecho pensando que obtendría la absolución. Me sentía muy abatida, todos me miraban como si en efecto fuera una asesina. Y en un momento de debilidad les he dado la razón». «Yo probaré tu inocencia», dijo Elizabeth. «Le agradezco la buena intención, señora», respondió tranquila Justin, «pero no hay nada que hacer. Prefiero morir sabiendo que mi alma irá al cielo». Elizabeth se puso a llorar desconsoladamente. Víctor sintió como si le clavaran un puñal en el corazón. Ahora estaba seguro de que el monstruo que había creado estaba vivo y era un asesino sin escrúpulos. Aunque sabía la verdad y podría haber dicho algo, permaneció en silencio. Era responsable de la muerte de su hermano y también sería responsable de la muerte de Justin, una persona inocente. No hacía nada porque pensaba que nadie lo creería y lo tomarían por un loco. ¿Quién aceptaría que el asesino fuera un ser hecho de trozos de cuerpos muertos
y devueltos a la vida? Víctor tenía miedo, mucho miedo. Capítulo 8. La casa del lago. La justicia actuó con rapidez y al día siguiente colgaron a Justin. Víctor volvió a ponerse enfermo. La mala conciencia y el miedo de que el monstruo volviera a buscarlo lo atormentaban noche y día, porque ahora sabía que aquel ser quería vengarse de él, de su creador. Pasaron los días y el señor Frankenstein estaba preocupado de ver a su hijo tan triste. «Víctor, hijo mío», le dijo un día, «todos intentamos superar la muerte de tu hermano, pero veo que a ti te cuesta mucho más. Me haces sufrir». «Papá», contestó lloroso el joven, pero se calló. «Esta casa nos trae recuerdos muy tristes. Primero fue la muerte de tu madre, después la de William. Hasta la muerte de Justin nos entristece. He pensado que podríamos cambiar de aires e irnos a la casa del lago». «Buena idea, papá. Hace mucho que no vamos», respondió Víctor. Cuando el padre lo comunicó al resto de la familia, todos estuvieron de acuerdo en marcharse. Elizabeth quería mucho a su primo y sufría por él. «Pues no se hable más», dijo el señor Frankenstein. «Elizabeth, por favor, manda que lo preparen todo para mañana mismo». Hacía mucho tiempo que no había tanto movimiento en la casa. El servicio iba de un lado a otro con maletas, baúles, ropa y cestas. A la mañana siguiente los esperaban 2 carruajes. La estancia en la casa del lago mejoró los ánimos de toda la familia. Después de insistir mucho, Elizabeth convenció a Víctor para que salieran a navegar. Siempre que iba, remaba hasta muy lejos y se quedaba allí horas y horas, entregado a melancólicas reflexiones. Nada de lo que hacían su padre, su hermano Ernest o Elizabeth lo animaba. Comía poco y parecía muy abatido. Una noche, mientras cenaban, el padre les dijo: «Hijos míos, creía que venir aquí nos ayudaría a recuperarnos de todo lo que nos ha pasado, pero veo que no es así. Víctor no mejora nada». «Papá», dijo el joven, «no tenéis que preocuparos por mí». El señor Frankenstein respondió: «Víctor, un padre siempre sufre por sus hijos, pero reconozco que yo tampoco me encuentro del todo bien aquí. La casa nos trae recuerdos de vuestra madre y de William. Aquí pasábamos las vacaciones». «¿Y qué propones, papá?», preguntó Ernest. «Irnos a un lugar nuevo, lejos de aquí. ¿Qué os parece si nos marchamos a la montaña? He pensado que podríamos ir a Chamonix. Me han dicho que es precioso». «¡Chamonix!», exclamó Ernest. «Cerca del Mont Blanc. Es uno de los lugares más bonitos del mundo». No hizo falta decir nada más. Decidieron irse sin pasar por Ginebra. Capítulo 9. El monstruo reaparece. Tenían muchas ganas de recuperar la felicidad y casi lo consiguieron. Cuando llegaron a Chamonix, el paisaje los dejó impresionados. El valle era verde e inmenso. Estaba rodeado de montañas altísimas y nevadas, y al fondo destacaba por encima de todas el Mont Blanc. Habían pedido al hostalero que les preparara comida para pasar el día fuera, pero para su sorpresa se desplazaba con gran rapidez. Víctor se olvidó de sus tristes pensamientos por primera vez en mucho tiempo. Los bosques y los valles eran tan hermosos y las montañas tan altas y el aire fresco y limpio. La naturaleza era esplendorosa, parecía difícil que la maldad pudiera penetrar allí. Caminaron durante todo el día y comieron con otros excursionistas. Al regresar al hostal estaban cansados pero contentos. Hasta Víctor parecía el de antes. Aquella noche no tuvo pesadillas. Al día siguiente se levantó temprano y con mucho apetito. «Buenos días», dijo cuando el resto de la familia se reunió con él en el comedor del hostal. «Yo ya he desayunado, pero os puedo esperar. Me apetece ir de excursión hasta el glaciar. El hostalero me ha dicho que las vistas son impresionantes. Creo que yo me quedaré a descansar», dijo su padre. «La excursión de ayer me dejó baldado». Elizabeth y Ernest también prefirieron quedarse en el hostal. No les preocupaba que Víctor se marchara solo, porque parecía muy animado. Él preparó la mochila y se despidió. «Hasta luego, nos vemos a la hora de cenar». Y tomó el camino de su vida.
El joven andaba a paso ligero. El aire fresco lo animaba y tenía ganas de llegar temprano al glaciar. El paisaje era agreste y la ruta que había escogido era difícil, de manera que había muy poca gente. Al cabo de unas horas, cuando ya regresaba del glaciar, el cielo se llenó de nubes y todo empezó a oscurecerse. A lo lejos le pareció ver la silueta de una persona en el camino. El muchacho se detuvo para esperarla. Todavía tardará un poco, pensó. Está muy lejos y el camino es difícil. Pero para su sorpresa, se desplazaba con gran rapidez. En un momento dado, Víctor se quedó petrificado y empezó a sudar. Lo que veía era terrible. Aquella figura era deforme y gigantesca, y su manera de andar no parecía humana. El chico estaba muerto de miedo. Tenía al monstruo plantado delante. Iba vestido con ropa andrajosa y su cara, aquella cara, sus ojos amarillos lo miraban fijamente con odio, mientras se reía de una manera espantosa. ¡Qué sorpresa, verdad!, dijo el monstruo con voz cavernosa y ronca. ¿Cómo?, gritó Víctor horrorizado. ¿Cómo es que estás vivo? ¿Y cómo es posible que hables? Entonces el joven reaccionó y le dijo: «Maldito demonio, tendría que matarte ahora mismo, tendría que...». «Cálmate», dijo el monstruo con desprecio. «Ya es hora de que hablemos». «¿Hablar? ¿Tú y yo? ¡Nunca! No tenemos nada de qué hablar. No quiero saber nada de ti, monstruo abominable. Tú eres mi creador y sin embargo me detestas, desprecias a tu criatura». «¿Qué? ¿Cómo te atreves, canalla?», gritó Víctor fuera de sí. «Eres un monstruo asesino, tú». La criatura habló con voz potente. «¿Me amenazas y te atreves a insultarme? Si quisiera te podría aplastar aquí mismo. Tengo la fuerza de 5 hombres y también podría matar a toda tu familia, pero no quiero. Por ahora». Su tono de voz bajó, parecía más tranquilo. «Mira, quiero que hablemos con calma. Tienes que escuchar mi historia. Acompáñame. Cerca de aquí hay una cabaña donde podremos hablar». El monstruo caminó en dirección a unas rocas y Víctor lo siguió. Al cabo de un rato llegaron a una pequeña cabaña. «Ahora me escucharás», dijo el monstruo. «Sí, demonio», dijo Víctor nervioso. «Escucharé lo que tienes que decirme». «Todavía no sabes nada de mí y me sigues insultando», rió el monstruo. «Mataste a mi hermano pequeño, solo era un niño, y han colgado a Justín por tu culpa». Aquel ser horrible clavó la mirada en Víctor y dijo muy despacio: «Pues escúchame o morirá más gente». Capítulo 10. El monstruo habla. El monstruo empezó a explicar su historia. Ya no parecía enfadado y le había cambiado la voz. Era una voz oscura y fea que sonaba un poco triste. «Los humanos no tenéis recuerdos del día que nacisteis. Yo sí los tengo. Recuerdo una luz intensa y un dolor indescriptible. No sabía nada, no podía hablar, no entendía dónde estaba ni quién era». Víctor recordaba muy bien aquella noche en su laboratorio, las chispas eléctricas y el cuerpo inerte que cobraba vida. «Recuerdo que vi a alguien y me dirigí hacia él». «Era yo», dijo Víctor, y añadió con un hilo de voz: «Tu creador». «Sí», continuó el monstruo, «la persona que me había creado. Yo tenía miedo, me sentía muy mal y buscaba a alguien que me ayudara». Víctor callaba y escuchaba con la cabeza baja. «Y huiste, me dejaste solo, me abandonaste. Entonces no entendía nada y la luz me molestaba mucho. Cuando los ojos se me acostumbraron a la claridad y vi un círculo blanco y brillante en el cielo,
La luna, lo interrumpió el joven. Sí, pero yo todavía no sabía nada. Mi cerebro descubría las cosas por primera vez. Me cubrí con lo primero que encontré y huí de aquel lugar que me causaba pena y miedo. ¿Miedo tú?, se atrevió a preguntar Víctor. Si eres tú el que da miedo. No entiendes nada, dijo el monstruo haciendo una mueca. Yo no era malo, ¿no te acuerdas? No era ni bueno ni malo. Tenía que aprenderlo todo y no había nadie que me enseñara. El monstruo se calló un momento. Después continuó con la explicación. Estuve caminando mucho rato y llegué a un pueblecito cuando amanecía. Me dirigí a unos niños que jugaban en un patio, pero se pusieron a gritar y huyeron. Entonces llegaron unas personas mayores y me tiraron piedras. Salí corriendo. Eso me pasaba en todas partes a donde iba. Lo primero que aprendí fue a esconderme. Víctor se dio cuenta de la responsabilidad de haber abandonado a su criatura. En el valle el sol se ponía. El monstruo continuó hablando. Tenía un hambre terrible. Comía frutos del bosque. Cuando tenía sed bebía de los charcos o los riachuelos. Y caminaba por los lugares más recónditos que encontraba. Pasó mucho tiempo, muchísimo. Al final encontré una cabaña. Pero, ¿cómo es que sabes hablar? Has dicho que cuando naciste no sabías nada, preguntó Víctor, que escuchaba atentamente. Paciencia, creador, paciencia, respondió el monstruo con una sonrisa escalofriante. Ahora lo entenderás todo. Y continuó su relato. La cabaña estaba construida sobre un terreno inclinado. Se apoyaba en unos pilones que formaban una especie de sótano. Me escondí allí y tapé los agujeros. Mientras el monstruo hablaba, unas nubes enormes oscurecieron aún más el cielo. Víctor se estremeció. Capítulo 11. El aprendizaje. Víctor quería saber más cosas sobre su criatura, de manera que le pidió que continuara. Debajo de la cabaña estaba protegido del viento y la lluvia. A veces salía de noche a recoger frutos del bosque. Durante el día me quedaba allí escondido y observaba a la gente que vivía en la cabaña. ¿Les hiciste daño? Entonces yo no era cruel. Tenía miedo y huía de la gente. Procuraba no hacer ruido porque no quería que me descubrieran. Un día oí unos sonidos maravillosos y dulces. Entonces no sabía qué era. Vi a un hombre viejo que rascaba las cuerdas de una pieza de madera. Más tarde supe que era un violín. Música. Oíste música por primera vez, dijo Víctor. Sí, era maravillosa. ¿Qué pasó con aquel anciano? Nada. ¿Qué crees que pasó? ¿Que lo maté? Preguntó el monstruo levantando la voz. No, yo observaba. El hombre vivía con dos jóvenes, un chico y una chica, que cocinaban para él y le hacían compañía por la noche. El anciano era ciego. Creo que los jóvenes eran sus hijos. ¿Pero cuánto tiempo viviste allí? Bastante tiempo, y aprendí muchas cosas. ¿A hablar? El monstruo respondió con una mirada llena de odio. Lo primero que aprendí, oh creador mío, fue que hay algo que se llama amor. Aquellos dos jóvenes se desvivían por el anciano. Lo ayudaban sin pedir nada a cambio. Cuando el anciano tocaba el instrumento, les salía agua de los ojos. La primera vez que lo vi creía que se morían, que se habían puesto enfermos, pero no, solo lloraban. Lloraban de emoción. Víctor estaba impresionado. El monstruo continuó su narración. Por supuesto, yo entonces no entendía nada. Veía que el joven cogía un objeto formado por muchas hojas, las miraba fijamente y decía cosas poco a poco. Leía. Sí, leía historias, pero yo no lo sabía y tampoco entendía nada de lo que decía. El monstruo dejó de hablar. Tal vez estaba triste.
aunque aquella cara horrorosa no lo mostraba. El chico salía temprano cada mañana y regresaba muy tarde. Tenía que ir a trabajar al campo. Se acercaba el invierno y yo los quise ayudar. De noche recogía leña y la dejaba en la entrada de la cabaña. Ellos no sabían quién lo hacía, pero lo agradecían. ¿Y no les extrañaba?, preguntó Víctor. No, en cualquier caso no lo demostraban. Al cabo de unas semanas de observarlos, empecé a entender algunos de los sonidos que más se repetían. Fueron las primeras palabras que aprendí. ¿Cuáles fueron?, se interesó Víctor. Fuego, leche, pan, leña. Aprendí también sus nombres de pila y después otras palabras. Así pasé el primer invierno de mi vida. Víctor no podía dejar de mirar al monstruo. Su historia le dolía, pero quería escucharla. Ahora te reirás, continuó la criatura. Pero te aseguro que era feliz. Cuando llegó la primavera todo cambió. Vi que de repente aparecían miles de insectos. Los campos florecían y los pájaros volaban por el cielo azul. Solo me faltaba una cosa. ¿Cuál? Recibir amor. Víctor se sorprendió ante aquella respuesta. Era lo último que hubiera esperado oír en boca de un asesino. ¿Recibir amor? Sí. ¿De qué te sorprendes? Vi que aquellas personas se querían, se mostraban afecto con cada palabra y cada gesto. En cambio yo nunca lo había tenido. Yo, empezó a decir Víctor. ¿Tú qué? Lo interrumpió el monstruo. ¿Ahora lo lamentas? Pues no sabes lo peor. Yo quería recibir afecto, pero para eso me tenía que dejar ver. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Crees que soy ciego? ¿Crees que no veía cómo eran sus rostros y sus proporciones y sus movimientos? Pero tú no podías mostrarte. Claro que no. Al principio no sabía por qué daba miedo a la gente, pero aquel invierno lo supe. Fue una noche de luna llena. Iba caminando por el bosque en busca de frutos o de algún animalillo muerto cuando vi una charca y me acerqué. ¿Y sabes lo que vi allí reflejado? No vi la cara de un hombre, sino la cara que me habías dado. Esta máscara de músculo y piel, horrible y espantosa. La cara de un monstruo. Capítulo 12. El anciano ciego. En la cabaña se hizo un largo silencio. Víctor se imaginó la escena del monstruo mirándose en una charca y sintió lástima. Hay algo que no entiendo. ¿Cómo sabías que yo te había creado? ¿Cómo me has encontrado? ¿Y por qué me has hecho tanto daño? El monstruo sonrió. Despacio, Víctor Frankenstein. Déjame explicártelo por orden. Se levantó y tenía que agacharse para no tocar el techo. Aquella primavera, los de la cabaña recibieron una visita. Era una chica muy guapa y tenía la piel oscura. Comprendí que el chico de la casa la quería mucho, pero ella hablaba con otras palabras. Yo no las conocía y en la cabaña tampoco. ¿Era extranjera? ¿Hablaba otra lengua? Sí, hablaba árabe. Había conocido al chico hacía tiempo. La joven huía de su padre, que pretendía casarla con un hombre al que ella no quería. ¿Pero eso qué tenía que ver contigo? Pues mucho. No lo entiendes. Le fueron enseñando su lenguaje y yo los escuchaba sin que me vieran. Así aprendí palabras nuevas, historias antiguas y a leer. Pero siempre estabas escondido. Sí, tenía que esconderme. Era lo que más me atormentaba. Por suerte, una noche encontré una maleta en las afueras de un pueblo. Estaba llena de libros. ¿Libros? Sí, y de esa manera pude practicar la lectura. Ahora te contaré cómo supe quién eres. Víctor no perdía detalle de las explicaciones del monstruo. Todavía llevaba la ropa que había encontrado en el lugar donde nací. Era un abrigo tuyo. En los bolsillos había muchos papeles. También encontré cuadernos. «Mis notas», exclamó Víctor. ¿No las echaste de menos?, preguntó el monstruo. No, porque no regresé al laboratorio. Quería olvidarlo todo.
El monstruo le tendió un montón de papeles y unos cuadernos. Aquí los tienes. Lo leí todo y me enteré de cómo me habías creado. Se describen tus experimentos frustrados y también los aciertos. Está todo. También había una carta de tu padre. Ah, una carta, claro. Sí, así supe cómo me habían creado, quién lo había hecho y dónde vivía. Entre tanto yo estaba solo y abandonado en una cabaña de madera. Me enteré del nombre de mi creador, Víctor Frankenstein, de los Frankenstein de Ginebra. Entonces fijó la mirada en Víctor, que se puso a temblar de miedo. El monstruo se calmó. Luego continuó el relato. Yo tenía ganas de saber cosas y sobre todo quería compartir mi vida con alguien, que me conocieran y que me acogieran como a un hijo, pero no podía lograrlo. Yo sabía lo que pasaría. Que se asustarían. Sí, porque la gente solo ve mi aspecto. Nadie se pregunta cómo soy realmente. Si tienes defectos, ya no te ven como una persona. Por eso tracé un plan. ¿Un plan? ¿Cuál? Uno muy sencillo. Aprovechar el momento en que el viejo estuviera solo. Como era ciego, me acogería como a un ser humano. ¿Y te salió bien?, preguntó Víctor. Sí, al principio sí. Me presenté y le expliqué que me habían abandonado, que todo el mundo me juzgaba por mi aspecto, que yo era bueno. El monstruo se calló un momento. El monstruo se calló un momento. Incluso parecía que se le habían humedecido los ojos. Él me escuchó. Me dijo que no me preocupara, que ellos me acogerían. Ese era mi sueño, que me quisieran, pero duró muy poco. Ya me imagino lo que pasó, dijo Víctor. Cuando regresaron los jóvenes, se quedaron boquiabiertos. Yo veía sus caras aterrorizadas y que expresaban repugnancia. Gritaron, querían proteger a su padre y me echaron. Capítulo 13. La espeluznante confesión. Me echaron como un perro. Continuó el monstruo. Oí que decían que se marcharían de aquella cabaña. Creían que estaba maldita. Me rompieron el corazón. Esperaba amor y había vuelto a recibir odio y rechazo. Su voz se volvió más dura y fría. Realmente había sufrido mucho. Entonces solo podía hacer una cosa. Buscaste. ¿Para matarme?, le preguntó Víctor. Para matarte. No, respondió el monstruo. Bueno, no lo sé. Para pedirte ayuda o para obtener respuestas. No tenía nada claro, pero sabía que debía encontrarte. Víctor quería hablar de la muerte de William, de manera que dijo: «Tú me odiabas, por eso mataste a mi hermano». No, dijo con tristeza el monstruo. No fue entonces. Lo que pasó después sí que me cambió por completo. «¿Qué te pasó?», preguntó el joven intrigado. Huí de la cabaña. Caminaba por los bosques sin saber a dónde ir. Un día paseaba cerca de un río cuando oí ruidos y me acerqué a la orilla. Allí había una niña en medio de la corriente. Se estaba ahogando. ¿Qué hiciste? Me metí en el río y la saqué del agua. Como se desmayó, la llevé en brazos a una cabaña cercana. Supongo que era su casa. Si la salvaste, los padres debían estar contentos y agradecidos. ¿Agradecidos? Dijo con una mueca. ¿Quieres saber lo que me hicieron? El padre esperó que dejara a la niña en el suelo y entonces me disparó. ¿Pero por qué? ¿Todavía te sorprendes? Soy un monstruo, ¿ya no te acuerdas? El padre debió creer que yo había hecho daño a su hija. Pero si la había salvado de morir ahogada. Sí, pero la gente me mira y ve a un monstruo, nada más, dijo con tristeza y rabia. Al oírle hablar así, Víctor sintió lástima por aquel ser. Había sufrido muchas injusticias, pero lo que le explicó a continuación hizo que lo volviera a odiar. Tardé mucho tiempo en curarme la herida. Cuando me recuperé, me dirigí a Ginebra, en las afueras. Cerca de un río, vi a un niño y
y quisiste matarlo para vengarte de la humanidad, gritó Víctor. No, exclamó el monstruo enfadado. Me lo quería llevar para educarlo y para que me hiciera compañía. Si no me querían por las buenas, lo harían por la fuerza. No puedes obligar a nadie a amar. Sí, ya lo sé. Lo descubrí entonces. El niño quería huir. Me dijo que me denunciaría, que su padre era muy importante, el juez Frankenstein. Frankenstein. Cuando oí aquel nombre supe que era tu hermano pequeño. Recordé lo que me habías hecho y lo maté. ¡Asesino!, gritó Víctor. Pero el monstruo no le hizo caso y continuó hablando. Vi que llevaba un broche muy bonito, se lo quité y huí. Pero el broche se lo encontraron a Justin Moritz. ¡Ja, ja, ja! Se rió el monstruo complacido. Eso fue una buena jugarreta. Mientras huía, vi a una chica dormida bajo un árbol. Me acerqué y le puse el broche en el bolsillo. No se dio cuenta. Pero, ¿cómo puedes ser tan diabólico? Por venganza, creador mío, y para reírme de la humanidad. Víctor estaba muy nervioso. Se levantó de la silla y empezó a caminar arriba y abajo con las manos en la cabeza. Pero Justine era inocente y era la niñera de William. El monstruo hizo un gesto de sorpresa y seguidamente su horrible cara dio muestras de alegría. Víctor temblaba de miedo y de odio. Hacía horas que escuchaba aquel terrible relato y ya no podía soportarlo. ¡Basta! No quiero oír nada más. Vete, vete de mi vida. El monstruo cerró los ojos y dijo muy bajito. De acuerdo. Me iré si me prometes que cumplirás lo que te voy a pedir. Capítulo 14. La petición del monstruo. Víctor se detuvo en el centro de la habitación. La luz rojiza del sol poniente entraba por la ventana y hacía que el monstruo pareciera todavía más diabólico. ¿Había oído bien? ¿Era posible que todo aquello pudiera acabar? ¿Cómo dices? ¿De verdad detendrías tu venganza? Sí, dijo tranquilamente el monstruo. Solo depende de ti. ¿Qué tengo que hacer? Te puedo dar todo el dinero que me pidas, o tierras, o una casa, lo que quieras. No necesito nada de todo eso. No has entendido lo que te he dicho, y añadió gritando. Solo quiero una cosa, compañía. El monstruo se calmó y continuó hablando con voz tranquila. No quiero que secuestres a nadie. No te quiero a ti para que me hagas compañía. Quiero a alguien como yo, con los mismos defectos. Alguien que me comprenda y que no me tenga miedo. Alguien que no sienta asco cuando me mire. No te entiendo, balbució Víctor. Yo creo que sí. Me lo debes. Me has creado y nadie me quiere. Estoy solo. No es justo. Quiero que crees una mujer de la misma manera que me hiciste a mí. Así tendré una compañera. Víctor no sabía qué pensar. El monstruo hablaba con dulzura y le pedía que creara una compañera para él. Era lo único que necesitaba para vivir. No te preocupes. Después desapareceremos. Nos iremos hacia el norte, donde no hay personas. Nadie sabrá nada de nosotros. Viviré feliz hasta el final de mis días, concluyó la criatura. Víctor estaba agotado. Lo único que quería era dejar de sufrir, así que accedió. Está bien, lo haré, pero necesito tiempo y debes prometerme que no harás daño a nadie más. De acuerdo, dijo contento el monstruo. No molestaré a nadie, nadie me verá, pero debes saber que te vigilaré de cerca. Víctor salió de la cabaña y regresó al hostal. Cuando llegó no quiso cenar. Estaba blanco como el papel y temblaba. Elizabeth y su padre pensaron que estaba cansado, pero a la mañana siguiente se dieron cuenta de que volvía a encontrarse mal.
Era el Víctor Frankenstein triste y enfermo de antes, aunque ahora estaba mucho peor. Por eso el señor Frankenstein decidió que lo más conveniente sería regresar a Ginebra para que lo visitaran los médicos. Así pues, al día siguiente emprendieron el viaje de vuelta a casa. Capítulo 15. El viaje a Inglaterra. A Víctor le sentó bien el regreso a Ginebra. Al cabo de unos días su estado mejoró. Releyó los cuadernos con las notas de sus experimentos. Pero algunas noches se desesperaba y hablaba solo en su habitación. No puedo crear otro ser como ese. ¿Y si me ha mentido y después los dos hacen daño a la gente? ¿Y si, oh Dios mío, y si tienen hijos y empieza una nueva raza? Víctor vivía torturado por tales pensamientos y Elizabeth era la que más sufría al verlo en aquel estado. Víctor, querido, me duele mucho verte así. Me gustaría poder hacer algo por ti. Ya sabes que te quiero. Ya lo sé, Elizabeth, pero no puedes hacer nada, ni tú ni nadie. No puedes hablar de lo que te atormenta, le dijo la joven, aunque ya sospecho lo que te pasa. Se trata de tu noviazgo conmigo. ¿Qué quieres decir?, le preguntó Víctor mirándola a los ojos. A tu madre le hacía mucha ilusión que nos casáramos, y a mí también, pero tú no quieres y no sabes cómo decírmelo, ¿verdad? Sé sincero, por favor. Víctor la miró con amor. Elizabeth, amada mía, te quiero con todo mi corazón. Quizá no lo haya sabido demostrar, porque me atormenta un espantoso secreto que todavía no te puedo explicar. ¿Quieres casarte conmigo? Elizabeth no esperaba aquella proposición, al menos no de aquella manera y en aquel momento, pero solo podía responder una cosa. ¡Sí!, dijo con una sonrisa de felicidad. El padre de Víctor se puso muy contento con la noticia, pero no quería que los jóvenes se precipitaran. Hacía mucho tiempo que no me sentía tan feliz. Sé que os casáis porque os queréis, y no porque mi mujer así lo deseaba. Pero también me doy cuenta de que sois jóvenes y todos hemos sufrido mucho. Por eso os pido que esperéis. Víctor se alegró de la petición de su padre. Quería casarse con Elizabeth, pero también deseaba esperar un poco. Si Elizabeth está de acuerdo, dijo Víctor, nos casaremos dentro de 2 años. Esperaré el tiempo que haga falta, ya lo sabes, dijo ella. Pues así lo haremos, respondió Víctor. Y si os parece bien, aprovecharé para hacer un largo viaje. Ahora me encuentro mejor, pero esta casa todavía me trae recuerdos demasiado tristes. He decidido ir a Inglaterra. A todos les pareció muy bien, porque pensaron que así la salud del muchacho mejoraría. Pero él no les había dicho toda la verdad. Quería ir a Inglaterra para continuar con sus experimentos. El señor Frankenstein tomó la precaución de buscarle un compañero de viaje. De común acuerdo con Elizabeth, dispuso que Henry Clerval se reuniría con Víctor en Estrasburgo, en Francia. Víctor se marchó al cabo de una semana. Cuando se despidió, le aseguró a su familia que esta vez les escribiría a menudo, sobre todo ahora que Elizabeth era su prometida. Llegó a Estrasburgo y se alojó en un hostal. Allí ya le esperaba su amigo Henry. Víctor le abrazó. Necesitaba estar solo, pero agradecía su presencia. Los dos continuaron el viaje juntos. La alegre compañía de su amigo animaba a Víctor, pero algunas noches, cuando miraba el paisaje, le parecía ver una silueta oscura entre los árboles. El monstruo cumplía su promesa, lo vigilaba de cerca. Después de unos días, llegaron a la costa norte de Francia, de donde salían los barcos hacia Inglaterra. Víctor estaba nervioso. Sabía que pronto volvería a sus experimentos. Capítulo 16. Víctor sigue atormentado. Pasaban los meses y Víctor iba de ciudad en ciudad, visitando las universidades y hablando con los profesores. Pasaba muchas horas en las bibliotecas. Entretanto, Henry
Aprovechaba para visitar iglesias y castillos y también para hacer nuevos amigos. A veces conseguía que Víctor dejara los estudios y lo acompañara a hacer alguna excursión. Pero el joven Frankenstein continuaba triste y seguía teniendo pesadillas. Rompía sus notas y decidía abandonar su tarea, pero entonces le parecía ver sombras amenazadoras. Cuando cambiaban de ciudad, creía distinguir una silueta que los seguía o una cara fea y conocida detrás de la ventana. A pesar de la promesa del monstruo, Víctor estaba preocupado, no se fiaba de él. Cada carta que recibía de su familia le producía un escalofrío. Temía que trajera malas noticias. Un buen día Henry le dijo: «Te veo abrumado, no sé qué te pasa, pero estudiar tanto no te sienta bien». «No puedes entenderlo, amigo mío. ¿Otra vez igual? ¿Siempre la misma cantinela? Mira, hasta ahora he respetado tu secreto, pero ya estoy harto. Voy a hacer que te distraigas de una vez por todas». «Pues a ver cómo lo consigues, Henry». «¿Te acuerdas de aquel amigo escocés de tu padre que nos visitó en Ginebra?» «Sí, es un hombre muy amable». «Exacto. Pues se ha enterado de que estamos en Inglaterra y nos ha invitado a ir a verlo a Escocia. Dice que es un lugar precioso. Yo tengo ganas de visitarlo». «De acuerdo», dijo Víctor resignado. Así pues, el viaje continuaba, pero las sombras seguían a Víctor Frankenstein, fuera a donde fuera. Capítulo 17. La gran decisión. El viaje a Escocia no mejoró el estado de ánimo de Víctor. El día antes de ir a casa del amigo escocés, cuando estaban en el hostal, le dijo a Henry: «Por favor, ve tú y pide disculpas por mi ausencia. Buscaré un lugar apartado para estudiar. Ya hace demasiado tiempo que he abandonado mis investigaciones». «¿Estás seguro, Víctor?», preguntó inquieto Henry. «Sí, no te preocupes por mí. Alquilaré una casa en una pequeña isla cerca de aquí. Trabajaré durante 2 meses y después me reuniré contigo, te lo prometo». A Henry no le gustaba la idea, pero como veía a Víctor tan animado, accedió. Víctor llegó a la isla. Había un pueblecito de pescadores y unas cabañas apartadas. Alquiló una y una vez allí empezó los experimentos. Estaba totalmente decidido. Quería olvidarse de las sombras que lo seguían y dejar de sufrir por su familia. Cuando oscurecía se abrigaba bien y se dirigía al pequeño cementerio. Temblaba de frío y de miedo. Con una vela iluminaba las lápidas, escogía las que tenían el nombre de una mujer que hacía poco que había muerto. Desenterraba el cuerpo y cortaba las partes que le faltaban. Aquel trabajo macabro duró unas cuantas noches. A veces tenía que volver al cementerio porque una pierna o un brazo no le servían. Una noche empezó a unir las partes escogidas. Volvía a ser el Víctor Frankenstein del desván de la casa de Ingolstadt. No dormía y prácticamente no comía. Solo cosía músculos, unía arterias y recomponía nervios. Finalmente terminó el experimento. El cuerpo que yacía sobre la mesa estaba listo. Únicamente quedaba pasar la electricidad por él y habría creado un nuevo ser. Entonces el chico miró por la ventana. Al otro lado vio la cara del monstruo, que lo miraba con satisfacción. Pero sus rasgos eran tan horrorosos que Víctor se dio cuenta de que estaba a punto de crear un nuevo ser deforme y terrible. Comprendió que volvería a equivocarse. «No, no volverá a pasar. No crearé otro monstruo», gritó mientras cogía un hacha y empezaba a despedazar el cuerpo. Estaba como loco. Lo destruyó por completo. La rabia todavía lo dominaba cuando la puerta se abrió de golpe. Allí estaba el monstruo. Había estado espiando a Víctor y parecía muy enfadado. «¿Qué has hecho?», aulló lleno de rabia. «Casi habías creado a mi compañera. ¿Por qué lo has destrozado todo? ¿Te has vuelto loco?». «Sí», gritó Víctor. «Estaba loco cuando te creé y volví a enloquecer cuando acepté tu proposición. Pero ahora lo veo todo muy claro. No crearé otro demonio como tú, porque solo causaríais terror
y difundiríais el mal. «Estás completamente loco», gritó el monstruo. «Ahora sí que extenderé el mal por el mundo. Te vigilaré con la astucia de la serpiente y te atacaré cuando seas feliz. Y cuando el dolor sea insoportable todavía te causaré más. Nunca dejaré de hacerte daño». Tras aquellos horribles gritos, el monstruo salió corriendo de la cabaña y se perdió en la oscuridad. Entonces Víctor fue consciente de lo que había provocado. Seguro que el monstruo asesino iría a Ginebra, de manera que debía darse prisa para atraparlo y matarlo. Antes de marcharse, destruyó el laboratorio. Después, cargó los trozos del cuerpo de la mujer en una barca y remó hacia mar adentro. Una vez lejos de la isla, los tiró por la borda, así como las notas y los cuadernos. Estaba tan cansado que cayó en un sueño profundo. Cuando Víctor se despertó, el sol estaba muy alto en el cielo. No sabía cuánto tiempo había pasado en el mar ni tampoco dónde se hallaba. Se encontraba mal y tenía mucha fiebre. Vio que no estaba lejos de la costa y distinguió un pueblecito con un puerto. Remó en aquella dirección. Mientras desembarcaba, se dio cuenta de que unos pescadores lo miraban. «Qué raro», pensó. «No parecen sorprendidos. ¿Por qué me señalan? ¿Qué pasa?» Los pescadores se habían acercado y lo amenazaban en una lengua que no entendía. El chico intentaba apartarse de ellos, pero no tenía fuerzas. Entonces recibió un golpe y se desmayó. Capítulo 18. Acusado de asesinato. Cuando Víctor recobró el conocimiento, se dio cuenta de que se encontraba en una habitación muy pequeña. En la ventana había una reja y la puerta estaba cerrada. Era la cárcel. Golpeó la puerta gritando y al cabo de un rato entró un guardia. «¿Qué hago aquí, señor?», preguntó Víctor. «¿Así es como reciben a los visitantes en este pueblo?». «Vaya, vaya, por lo visto tenemos a un señorito entre nosotros. Mira por dónde». «¿Dónde estoy? Por su acento no parece que estemos en Escocia». «¿Escocia? Por San Patricio. No, señor. Estamos en Irlanda». «¿A qué vienen tantas preguntas? Es usted el que tiene que responder a muchas». «¿Por qué me trata como un criminal?». «Porque es usted sospechoso, por eso». Víctor se quedó boquiabierto, no entendía nada. «¿Cómo? ¿Sospechoso yo? ¿De qué?». «De asesinato», respondió el guardia. El chico se dejó caer sobre la cama. Las piernas no lo sostenían. «Si no tiene inconveniente», añadió el guardia en tono de burla, «tendría que identificar el cadáver». Lo llevó a otra habitación muy fría y sin ventanas. Sobre una mesa en el centro de la estancia había un cuerpo. Víctor se acercó. Conocía la ropa y el rostro. «¡Qué horror! No, no puede ser. Henry, amigo mío». Henry, su amigo de la infancia, yacía muerto. A Víctor todo le daba vueltas. Antes de perder el conocimiento pudo oír la voz del guardia que decía: «Ya lo ve, solo el asesino podía reconocer el cuerpo. Caso cerrado». Las semanas siguientes fueron muy difíciles para el joven. Cuando recobró el conocimiento se sintió muy desorientado y confuso. Lo primero que vio fue a una persona querida. «¡Papá!». «Sí, Víctor, soy yo», dijo el señor Frankenstein. «Tranquilo, ya estoy aquí. Deja de preocuparte». «Papá, Henry, el pobre Henry». «Ya lo sé, hijo mío. Estamos muy tristes y sorprendidos, pero sabemos que no has sido tú, ¿verdad?». «Claro que no, papá». Víctor se calló. No quería decir quién era el asesino. «Pero creen que lo he hecho yo. ¿Por qué?». «Porque encontraron el cuerpo del pobre chico en una playa donde solo se podía llegar por mar y al cabo de unas horas, casualmente, apareciste tú. Pero ya lo aclararemos en el juicio». Al día siguiente llevaron a Víctor ante el juez. Todo parecía acusarlo, pero el señor Frankenstein había contratado a un buen abogado que pudo demostrar que su hijo estaba en la isla cuando mataron a su amigo.
Hubo testigos que declararon que habían visto salir a Víctor con la barca justo en el momento del asesinato. El juez lo dejó en libertad. A pesar de eso, él no dejaba de pensar en la muerte de su amigo, y mientras su padre lo llevaba a Ginebra, no paraba de repetir lo mismo. Algo que solo él entendía. Esto no ha hecho más que empezar. Capítulo 19. El terrorífico viaje de novios. Cuando llegaron a Ginebra, a Víctor le pareció la ciudad más triste del mundo. Cada rincón le recordaba a su amigo. Ya en casa, Elizabeth se echó en sus brazos y los dos lloraron amargamente. Después del almuerzo, cuando se quedaron solos, ella le dijo lo que pensaba. «Víctor, yo te quiero, ya lo sabes, pero me parece que ya sé lo que te pasa». «¿Qué?», dijo el joven asustado. «Déjame continuar. Te quiero y entiendo que tú no me quieras. Has estado fuera mucho tiempo, suficiente como para conocer a otra chica. Yo no te molestaré, porque quiero que seas feliz. No me importará que...» Víctor respiró tranquilo. La muchacha no sabía la verdad. «¿Crees que quiero a otra mujer? No, eso nunca. Solo te quiero a ti». Y añadió: «Casémonos lo antes posible. No lo retrasemos más, ¿de acuerdo?» Elizabeth lo abrazó llorando. Fijaron la fecha de la boda. Por fin la familia Frankenstein celebraría algo. Hacía demasiado tiempo que la tristeza habitaba en aquella casa. El día de la ceremonia, Víctor fue feliz. Elizabeth estaba radiante y el señor Frankenstein recordaba emocionado el deseo de su mujer. Ernest era el padrino. Los recién casados se fueron de viaje a Evian, una localidad francesa próxima a Ginebra. Víctor se había armado de 2 pistolas porque tenía miedo de que el monstruo los atacara. Llegaron al hostal cuando anochecía. Víctor estaba nervioso, ya que solo pensaba en las palabras del monstruo. «Te atacaré cuando seas feliz». «¿Qué te pasa, Víctor?», preguntó Elizabeth. «¿No te encuentras bien?» «Sí, querida», respondió él, «pero tengo un poco de frío. Ve tú a la habitación. Yo me quedaré un rato aquí abajo cerca del fuego. Enseguida subiré». Víctor quería quedarse solo. Sentía la amenaza del monstruo muy cerca porque, como era feliz, podía ser que eligiera aquel momento para atacarlo. Armado con las pistolas, el chico estaba dispuesto a defenderse. Se sentó cerca del fuego. Todos los clientes del hostal ya se habían acostado, pero él esperaba. Solo se oía el ruido de los troncos que se quemaban en la chimenea. Víctor se adormiló. Al cabo de un rato, algo lo despertó. Intranquilo, desenfundó una pistola. «¿Qué pasa? ¿He oído un grito o estoy soñando?», se preguntó. Pero otro grito muy real lo obligó a levantarse de la silla. Venía de arriba, de las habitaciones. «¡Elizabeth!», gritó Víctor mientras subía las escaleras. Antes de entrar en la habitación ya sabía lo que se encontraría. Abrió la puerta. Los postigos estaban abiertos y las cortinas se movían. Entraba un viento frío. En el pasillo se agolpaba la gente que salía de las otras habitaciones. Víctor no decía nada, no sentía nada. Solo miraba el cuerpo inerte de su esposa, su cabello moviéndose con el aire, las marcas del cuello y la blancura de su piel. También vio sus ojos abiertos, que no miraban a ninguna parte. Ahora entendía del todo aquellas palabras: «Te atacaré cuando seas feliz». Víctor se lanzó sobre el cuerpo de Elizabeth y la abrazó. Lloraba, pero no podía decir nada. Ahora ya era demasiado tarde para hablar. Fue hacia la ventana y a la luz de la luna vio al monstruo. Disparó con las 2 pistolas, pero no lo alcanzó. Detrás la gente gritaba. Entonces alguien avisó a la policía. El resto fue como un sueño.
La policía, el interrogatorio, las condolencias de la gente. No recordaba el viaje de regreso a Ginebra. Solo el abrazo de su padre y de su hermano lo hicieron volver a la realidad. No paraba de decir: «Te atacaré cuando seas feliz». Los Frankenstein no superaron aquella desgracia. Lo que habían vivido los últimos años era insoportable y la salud del padre se resintió. No pudo soportar aquel nuevo golpe y murió poco tiempo después. A Víctor ya no le quedaban lágrimas. No tenía fuerza ni para consolar a su hermano. Sus amigos pensaron que se había vuelto loco porque no hablaba y no hacía nada. Al cabo de unos meses se recuperó. Pero no fue por el recuerdo de las personas queridas, sino porque lo impulsaba una nueva fuerza. La misma fuerza que impulsaba al monstruo, el odio. Empezó por pedir ayuda a las autoridades. Quería que la justicia y la policía persiguieran al asesino, pero no le hicieron caso porque no lo creyeron. Además, ya había pasado mucho tiempo y le aseguraron que era imposible encontrar pistas. Le aconsejaron que lo olvidara todo. Capítulo 20. La larga persecución. Víctor estaba desconsolado y se sentía solo. No le quedaba más que su hermano pequeño. Lo había perdido todo. Pero ahora tenía un objetivo: encontrar al monstruo. No sabía por dónde empezar. Finalmente fue al cementerio y se arrodilló frente a la tumba de Elizabeth. Entonces un ruido lo sobresaltó. Se dio la vuelta y vio al monstruo que salía de entre unas lápidas. «¡Tú!», fue lo único que Víctor pudo decir. El monstruo sonreía malévolamente. «Sí, Víctor, soy yo. ¿Acaso me buscabas? ¿No tuviste bastante con la muerte de tu amigo Henry? Fue divertido dejarlo en la playa. Calculé que la marea te arrastraría hasta allí y después tu mujer. Te odio, maldita criatura, te mataré. Me has quitado lo que más quería. No pararé hasta eliminarte». Víctor se lanzó sobre el monstruo, pero este era mucho más ágil y fuerte y se apartó rápidamente mientras se reía. «Eres muy inocente. Nunca me vencerás». «Eso ya lo veremos. Me dedicaré a perseguirte. No haré nada más en la vida». El monstruo seguía riéndose mientras se alejaba. Su silueta se destacaba a la luz de la luna llena. Víctor no regresó nunca más a su casa. Tomaba diligencias y alquilaba caballos o carruajes. Si tenía que caminar, caminaba. Si había que cruzar un río, lo hacía. El monstruo siempre le llevaba ventaja. Le dejaba notas que él encontraba clavadas en los troncos de los árboles o palabras escritas en alguna roca. Esto enfurecía al joven y le daba más fuerza para perseguirlo. Recorrieron toda Europa y después de unos meses Víctor se dio cuenta de que el monstruo iba en una dirección muy concreta. Se dirigía hacia el norte, hacia las tierras cubiertas de hielo. Cuando el joven llegó allí, alquiló un trineo tirado por perros. Estaba seguro de que ahora conseguiría atrapar a aquella criatura. El paisaje era solitario y no había vegetación. Colinas y colinas de nieve separaban a Víctor del monstruo. Al cabo de unos días, vio un puntito oscuro en el horizonte. Arreó a los perros porque cada vez estaba más cerca del monstruo. Al día siguiente aún lo tenía más cerca. Él también iba en un trineo. Cuando estaba a punto de atraparlo, el suelo tembló. «¿Qué pasa ahora?», gritó Víctor. «¡Oh no, un terremoto!». Así era. El suelo de hielo se abrió, dejando al descubierto el agua del mar. Víctor se agarró fuerte al trineo. Los perros desaparecieron en las aguas heladas. «¡Maldita sea!», refunfuñó Víctor. «Se me ha vuelto a escapar». El muchacho flotaba en medio de bloques de hielo, bien agarrado al trineo. No sabía qué hacer. Tenía miedo de morir congelado. Después de unas horas, cuando empezaba a helarse, vio un barco que estaba atrapado en el hielo. Hizo señales para que lo rescatasen. Los marineros del barco no podían creer lo que veían. «¡Un náufrago, capitán!».
El capitán dio órdenes para que lo salvaran. Una vez a bordo le dijo: «Bienvenido, señor. Me llamo Felix Walton y soy el capitán de esta nave». «Yo soy Víctor Frankenstein, capitán. Le agradezco lo que ha hecho por mí», dijo con voz cansada. El capitán lo acompañó a su camarote. Mientras Víctor se calentaba y comía un poco, Walton le explicó: «Soy un aventurero inglés. Siempre busco lugares nuevos, pero sobre todo busco personas inteligentes con las que hablar. Ahora estaba desesperado. Estamos atrapados en el hielo y creo que los marineros estaban preparando un motín». «¿Un motín?», dijo Víctor. «Déjeme hablar con ellos, por favor». «De acuerdo, pero debes saber que ellos quieren volver al puerto y yo quiero luchar y seguir adelante». El capitán llevó a Víctor a cubierta. Los marineros se acercaron. «Escuchadme», dijo Víctor. «Vosotros no me conocéis, pero esto es importante. Lo que tenéis que saber es que las cosas grandes se consiguen luchando». «¿Cómo queréis que os recuerden? ¿Como a unos marineros que se echaron atrás cuando encontraron la primera dificultad? ¿O como unos marineros que lucharon hasta el final?» «Sí, eso está muy bien», dijo uno. «Pero, ¿y si morimos?» «Es mejor morir luchando por lo que se quiere que vivir el resto de la vida pensando que lo podías haber hecho. Yo mismo lucharé hasta el final, para conseguir lo que busco, a un ser diabólico que solo causa destrucción y muerte. No me quedo en casa escondido, quiero luchar, aunque él es mucho más fuerte que yo». Víctor perdió las fuerzas, parecía muy enfermo, y el capitán lo llevó a la cama. El joven sabía que se estaba muriendo, y por eso decidió explicar por primera vez la verdad. El capitán Walton se sorprendió mucho, era la historia más increíble que había escuchado en su vida, y no sabía si creérsela. Pero Frankenstein era una persona inteligente, no estaba loco. «Capitán», dijo con un hilo de voz, «tiene que creerme. Mi vida ha sido un infierno y la culpa es solo mía». «No diga eso, joven. Descanse, por favor. Mañana continuaremos hablando». «Me parece que ya no tendré ocasión de hablar. Me muero. He destinado las últimas energías a perseguir al ser que me ha causado tanto daño. Solo le pido que acabe mi trabajo. Si lo encuentra, mátelo. Todo es culpa mía. Yo he matado a William, a Justin Moritz, a Henry, a mi pobre padre y a Elizabeth, mi querida esposa. Todos han sufrido por mi culpa y no he podido vengarlos. Ah, los muertos, siento que me llaman. Por fin podré abrazarlos». Estas fueron las últimas palabras de Víctor Frankenstein. El capitán Walton rezó por su alma y salió de la habitación. Al anochecer, cuando regresó al camarote, Walton encontró a una figura inmensa inclinada sobre el cuerpo de Víctor. Entonces se dio cuenta de que la historia era cierta y de que tenía delante al monstruo. «Está muerto», dijo la figura gigantesca sin volverse. «Mi creador está muerto». Entonces el monstruo se dio la vuelta. El capitán Walton se asustó al ver aquella cara horrible y dio un paso atrás. «Ahora tendré que matarte. Debo cumplir el último deseo de Víctor Frankenstein». «¿Matarme?», se rió el monstruo. «Ya no tiene sentido. Solo quería vivir para vengarme de él. Usted me está juzgando sin saber nada de mí. ¿Acaso le ha explicado mi sufrimiento? No, seguro que no. Solo le he hablado de sus desgracias, ¿verdad? Y yo fui creado y abandonado. Tuve que aprender a huir y a tener miedo. Descubrí mi fealdad. Quería ser amable y me lo pagaron con desprecio». El monstruo hablaba de su sufrimiento y no parecía enfadado. «Me juzga a mí, pero no a los que me echaron de su casa. No juzga al hombre que me disparó después de que salvara a su hija, ni al hombre que me negó su amor de creador. Todo lo que has hecho es imperdonable. Puedes decir lo que quieras, pero no me das lástima». «No quiero dar lástima, ni hacer daño. Yo no quería hacer daño, pero me obligaron. Solo quería que se me amase. Quería una compañera y ahora no tengo nada. Ni siquiera tengo a mi enemigo. Ya no puedo pedirle perdón.
capitán Walton no sabía qué hacer. Aquel ser se había vuelto hacia el cuerpo de Víctor. Estaba temblando. Debía de estar llorando. Walton se acercó. El monstruo continuó. Ahora todo ha acabado. No se preocupe por su última voluntad. Yo mismo me quitaré la vida. Ya no tengo nada que hacer en este mundo. Buscaré un lugar apartado, haré una hoguera y me lanzaré al fuego. Este será mi fin. El fin de la creación de Víctor Frankenstein. Entonces saltó por la ventana. El capitán miró hacia afuera y vio que se alejaba por el hielo. No tenía ninguna duda de que el monstruo cumpliría su palabra, pero no sabía si el mundo se creería aquella historia. Fuera soplaba el viento. El hielo empezaba a resquebrajarse y los marineros se preguntaban si tenían que continuar el viaje. El capitán Walton pensó que su aventura ya no era tan importante.